acompaña en el estudio el doctor Manuel Sánchez, ex subgobernador de Banco de México. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, hemos estado revisando en estos días lo que pasa con Estados Unidos. Este discurso de Donald Trump, lo vimos ayer con el primer ministro de Canadá, diciendo el problema con los canadienses no hay tal, la bronca es con los mexicanos porque ellos han sacado provecho. Entonces está toda esta idea de que ellos nos compran más de lo que nosotros les vendemos y por lo tanto en esta idea de vamos a revisar TLC, vamos a ver qué impuestos se ponen, hay la tentación de pues nosotros vamos a ver también por nuestros intereses, vamos a aplicarles impuestos si ellos nos aplican impuestos y vamos a cerrar nuestra política comercial. ¿Cuáles son los pros y contras de esa posible respuesta? Bueno, definitivamente esas amenazas porque hasta ahora son solamente amenazas de proteccionismo, sí se han traducido en una respuesta en general de la sociedad mexicana, que uno lo ve en las redes sociales, también de la misma naturaleza, respondamos igual. Claro. Y esto es muy peligroso fundamentalmente porque el razonamiento del recién instalado presidente de Estados Unidos se finca en falacias, en errores, y responder con la misma herramienta nos llevaría, obviamente, a los mismos errores y, en última instancia, a perjudicarnos nosotros mismos. Pero hay digamos que parece que los saldos de la globalización, pues que a mucha gente dejaron fuera de los beneficios, otros se han incorporado a esta economía y les ha ido muy bien, pero otros quedaron fuera y les suena muy tentador estos discursos nacionalistas, lo estamos viendo en Europa y lo vemos en Estados Unidos. Claro, claro. Sí, se suele olvidar que los beneficios de abrir las economías a las importaciones se traducen a toda la población. ¿Por qué? Porque la capacidad de cualquier región remota, independientemente, lo vemos en México, independientemente de que sea pobre o rica, alejada de la frontera, integrada o no a la planta productiva de Estados Unidos, tiene un acceso a una mayor cantidad de bienes a menores precios y de mejor calidad. O sea, aparatos eléctricos, muchas cosas que con el cierre, cuando teníamos cerradas las fronteras, nadie, ni los ricos ni los pobres, podían tener acceso. Entonces es un beneficio para los millones de consumidores de cualquier economía, en particular de la economía de México. Hay generaciones que ya palabras como la fayuca no les dicen nada, no, pero que tenía que ver con esta idea de la cantidad de bienes que no podían entrar a la economía mexicana o que entraban con impuestos muy altos. O con corrupción, claro, de manera ilegal. Exactamente. Ahora, existe en este discurso, por ejemplo, de Donald Trump, que como hay un déficit, es decir, que le vendemos más de lo que le compramos, estamos abusando de los estadounidenses. Y usted escribía el otro día en El Financiero sobre esto y decía, a ver, eso no es así, no funciona así. ¿Por qué? Eso es lo que le decía. Él está fincado en falacias económicas que los que estudiamos economía lo vemos en los primeros semestres y creemos que lo vemos, ese tipo de errores en la historia del pensamiento económico que ya creíamos que estaba superado, ¿no? Yo diría que vale destacar por lo menos 3 errores del presidente Trump. A ver. Uno, el que usted está mencionando, de que las economías están mejor si tienen superávit comercial y están peor si tienen déficit. La misma palabra, creo que la semántica, tiene una carga. Tiene una carga, digamos que... Superávit bueno, déficit malo, sí, ¿no? Incluso los analistas en ocasiones caemos en este mismo lenguaje diciendo se mejoró el balance comercial. Claro. Simplemente es un aspecto de la contabilidad de la balanza de pagos que incluso si pusiéramos todas las transacciones, no solamente las de mercancías, sino servicios y entradas y salidas de capital, la balanza de pagos es 0. Solamente que hay una parte que es mercancías que puede ser negativa o positiva, que por definición tiene que estar contrarrestada por flujos de capital. Pero digamos, el primer punto es que es un convencionalismo contable, una parte de la balanza de pagos. Pero lo más importante es que viene de una noción del siglo XVI o del siglo XVII que está identificada con una corriente del pensamiento que se llamaba el mercantilismo. Y este mercantilismo decía que no era bueno tener déficit porque los países tenían que pagar
para comprar en el exterior con oro. Y entonces perdías Perdía la fuente bienes, de la claro. riqueza nacional. Claro. Adam Smith, en el 1776, el padre de la economía moderna, desenmascaró esta falacia diciendo que en realidad la riqueza de las naciones no se basaba en los metales preciosos, sino en la capacidad de producción de bienes y servicios disponibles al consumidor. ¿No? Entonces, eso se desmanteló, se superó, pero recurrentemente surge. Entonces, primera trampa del discurso de Trump: no es cierto que el que tú le vendas más o le compres más es un reflejo de nada en términos de que la economía va mejor o peor. Incluso véalo usted así, y nosotros, si tenemos un déficit, estamos comprando satisfactores para todos los millones de consumidores. Claro. Por cierto, hay un financiamiento que nos permite hacer eso. México tiene un déficit de la balanza comercial y en general aumenta la capacidad de los mexicanos para consumir. Obviamente hay un balance natural ahí, no nos podemos exceder mucho del consumo porque no nos prestan infinitamente, pero esto es un aspecto natural del comercio internacional. De hecho, los países, no hay una identificación, una relación clara entre los países que crecen mucho y el signo de la balanza comercial. Puedes comprar más al extranjero y seguir creciendo y crecer. O puedes venderle mucho y crecer. Por las mismas ventajas comparativas del país, podría un país tener superávit. Entonces, la primera falacia es que no para crecer y para ser más ricos necesitamos ser superavitarios y exportando mercancías como si el país fuera una tienda. Esa es una. Yo creo que una segunda falacia muchísimo más profunda es pensar que las economías, que el comercio internacional es un juego de suma cero. O sea, que si alguien, y eso es lo que tiene detrás la concepción del presidente Trump, que México se aprovechó porque está vendiendo mucho. No sé si vaya por ahí, pero el dato, por ejemplo, de que de las exportaciones que hace México, 40% tiene que ver con insumos de Estados Unidos. Es decir, para que nosotros les vendamos, quiere decir que antes les compramos y que alguien está ganando allá también. Exactamente, en las diferentes etapas del comercio internacional, que pueden ser bienes intermedios, pueden ser insumos o bienes finales, siempre para que haya un intercambio tienen que las dos partes beneficiarse. Claro. Si no tiene lógica. No ocurriría la transacción. O estás vendiendo bienes más baratos en ese país que de los que producen localmente, o estás abasteciendo una cadena productiva. Si algún beneficio tiene que tener, si no, no tendría lógica que estuviera ahí ese producto. No ocurriría una transacción si no fuera mutuamente benéfica. Entonces, de entrada, este es un segundo concepto equivocado, tal vez muy relacionado con el mercantilismo. Y hay un tercero que es que es también otro error, pensar que a lo mejor toda la economía, lo que le pasa a toda la economía es lo que le está pasando a un sector. Dentro de estos intercambios comerciales hay reacomodos, los países tienden a especializarse en ciertos bienes, en ciertos servicios, porque se tienen ciertas ventajas. Claro. El vecino del norte se está especializando en otros bienes, y entonces el aspecto es que pudiera algún sector, por ejemplo, aquí tenemos una gran producción automotriz, y pudiera ser que ese sector automotriz pudiera no estar creciendo tanto en el empleo. Pero lo que le pasa al sector automotriz no quiere decir que sea un reflejo de todo el conjunto, toda la economía. Entonces está haciendo una falacia de composición diciendo que lo que le pasa a un sector le está pasando. De hecho, hay una gran transformación en las economías, alejándose primero, a lo largo de los siglos, del sector agropecuario, se pasó a un sector más de la industrialización, y actualmente están las economías, incluidas la de México, en un proceso de expansión del sector servicios. Claro, lo que pasa es que estamos en una lógica, usted nos está dando elementos de una lógica económica, y lo que vemos muchas veces en la política es una lógica de propaganda. Y en la lógica de propaganda, los malos mexicanos están robando nuestros empleos y nos están vendiendo todos sus productos y estamos nosotros perdiendo. Y es muy importante por eso no caer en estas trampas de la propaganda, ¿no? Y si es un argumento político, detectarlo como político y tener instrumentos políticos para contrarrestar. Nuestro gobierno está en negociaciones, etcétera, en aspectos políticos, pero mezclar
instrumentos económicos cayendo en estos errores, el que sale al final del día perjudicado cuando se ponen obstáculos a las importaciones es el que pone esos obstáculos. Es decir, si nosotros ponemos estos obstáculos, claro, se está perjudicando a Estados Unidos al poner o al pensar poner aranceles de los productos mexicanos. No hagamos lo mismo, diciendo si se están dando un tiro en el pie, nosotros no nos vayamos a dar. Y esto es muy importante porque se habla en los medios de Estados Unidos que en los próximos, que muy pronto, quizá en esta semana, la que sigue, Donald Trump podría estar presentando propuestas en materia fiscal. Una es reducción del impuesto al ISR, entre otras, pero uno es el impuesto a los productos de la frontera. Y habrá una presión en México también para que se imponga un impuesto en la misma proporción. Y ahí es donde esto que usted plantea pues, será muy importante. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque pareciera natural, pareciera lógico, entendible, el que pongamos nosotros aranceles de represalia. Claro. Pero otra vez lo que estamos haciendo es perjudicándonos a nosotros mismos. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Ahí está el artículo en El Financiero para quien quiera profundizar en el tema y le agradezco mucho que sea la primera de muchas. Muchas gracias a usted. Gracias.